Hola, mi nombre es Jefferson Balbuena, me congrego en la Iglesia Sembradores de Luz Filadelfia con llamado a misiones por misericordia del Señor, y aquí estamos hoy para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Qué es evangelismo y misiones? Entendamos primero que misión es el centro de la voluntad de Dios. Las misiones están en la Biblia desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia nos habla de misiones. Ahora, ¿qué es evangelismo? Evangelio es buenas noticias, ¿cierto? Y evangelismo es compartir esas buenas noticias. El impulso a ser misionero yo creo que vino desde el primer día que el Señor nos llamó a su propósito. Se materializó sobre todo en el 9º nivel del discipulado, cuando el Señor nos llevó a mirar, a investigar qué era lo que queríamos hacer y qué posibilidades teníamos de trabajar dentro de la iglesia. Y fue el entender que había algo más, no solamente el servicio dentro de la iglesia, sino que también podíamos proyectarnos a hacer algo mucho más fuera de los 4 muros de la iglesia, y ahí fue donde empezó todo esto de misiones. Como misionero todo empezó en Barbosa, Santander, cuando el Señor me llevó allí sin saber nada de esto que eran las misiones, sin tener una preparación para todo este trabajo. Pero el Señor fue bueno, allí estuvimos 13 días donde hizo un trabajo maravilloso con jóvenes, con niños, con adultos, en la plaza pública, adoración pública, fue algo muy hermoso, y todo esto se empezó allí a crecer en nuestro corazón. De allí el Señor nos llevó a Duitama, de Duitama salimos a Santa Rosa Viterbo, estuvimos como familia misionera junto con mi esposa y mis hijos en Paz de Ariporo, Casanare, a Granada Meta, en la iglesia Filadelfia de Quetame. Luego de aquí pasamos a Cuné, San Roque, Chocó. Cuando el Señor me llamó a misiones no tenía que haber nadie más sino mi esposa Milena, con la cual hemos de la mano estado caminando en todo esto. Nuestros hijos, a ellos les encanta lo que es la obra social, salir y apoyar a otras personas, conocer otras culturas, así que yo creo que sin mi familia sería muy difícil. Un cristiano misionero yo pensaría que deberíamos ser todos. La Biblia nos enseña que Jesús lo seguían sus discípulos y habían multitudes que lo seguían. ¿Quiénes fueron los que tuvieron la gran comisión? Sus discípulos, ¿cierto? En la iglesia hay seguidores y hay discípulos. Cuando entendemos que Dios nos llamó como discípulos y que fuimos llamados con un propósito, ese propósito se empieza a hacer realidad sobre nuestras vidas. Muchas veces pensamos que el misionero solamente es el que va a otro lugar y comparte la palabra, pero resulta que misiones se puede hacer desde la casa, orando por este misionero que va, apoyando financieramente a este misionero. Son muchas maneras de hacer misiones. África, todo empezó en un sueño. Resulta que en ese sueño el Señor me repetía una palabra que todo el tiempo era Aymara, Aymara, Aymara. Yo empecé a investigar sobre esta palabra Aymara, y resulta que Aymara es una cultura, una lengua indígena del sur de Bolivia, norte de Argentina, y empecé a orar por esto, pero con el tiempo el Señor empezó a inquietarme mucho por Kenia. Resulta que en Kenia hay una parte que se llama el Masai Mara, es un parque natural donde está la cultura Masai. Yo empecé simplemente con el sueño, y cuando menos pensé, el Señor abrió las puertas, salió el viaje a Kenia y allí estábamos. Tal vez nosotros vemos a África como un lugar pobre, abandonado, donde todo el mundo tiene necesidades, donde está abandonado a la mano de Dios, como muchos dicen. Pero el ver allí tanta riqueza natural, ver lugares donde sus carreteras están cubiertas de cuarzo, yo decía, wow, esto no lo vemos ni siquiera en nuestra propia nación. África en mí cambió esa percepción. Debe ser un país inicialmente para mí pobre a ser un país rico, lleno de tanto diversidad y de tanto valor en su propia gente. A ver, en Kenia, a través de Misiones on Fire, Corporación Misiones on Fire, se está realizando o se está apoyando un orfanato, se llama Tree House. En este orfanato se atienden alrededor de 150 niños huérfanos. ¿Y qué era lo que íbamos a hacer nosotros? A poner en orden las cosas que se estaban haciendo, a ser parte de este trabajo que se venía haciendo desde Bogotá, a organizar los niños, a poner funciones también a los jóvenes que están allá, y a que los niños sintieran ese acompañamiento, que aún desde un país tan lejano como Colombia, habían personas que los amaban, que a pesar de que ellos estaban huérfanos, Dios no se había olvidado de ellos, y que seguíamos teniendo como ese deseo de ayudarlos. Hay muchas personas que se han unido a este proceso y a este programa con ellos, y créanme que cada aporte, cada ayuda que hacemos para estos niños, ellos lo valoran de una manera impresionante. Tuvimos la oportunidad también de trabajar con la cultura Samburu, ayudando a colocar líneas de conexión de agua para sus maniatas, así se llaman sus casas. Fue algo muy lindo, y ver la felicidad en
la sonrisa de ellos creo que llenó todas las expectativas que teníamos. La alegría cristiana en medio de tanta dificultad yo la podría definir de la siguiente manera. Nosotros aquí en Occidente lo tenemos todo. Somos tan privilegiados de tenerlo todo que tal vez lo último que pensamos es en el mismo Dios. Allá en África no tienen nada, solamente tienen a Dios. Y al tener solamente a Dios, pues ¿a quién le expresan su felicidad? Pues a Él. Todos los niños se elevaban canciones al Señor, las mamás con sus vidas, con lo que hacen, todo le dan gloria a Dios, porque para ellos lo único que existe es Dios. Lo más difícil de una misión puede ser tal vez el alejarnos de nuestras familias, el salir de nuestro sitio de confort, de nuestra comodidad. Pero cuando tú llegas allá y empiezas a dar tu vida por lo que el Señor te mandó a hacer, se llena todo, se suple todo. La felicidad que se siente al poder ser ese instrumento en las manos del Señor paga cualquier sacrificio, cualquier expectativa que estuviera allí. Que es difícil llegar a un sitio. Tal vez allí en África el mayor obstáculo fue el idioma, pero aún en medio de ese obstáculo que había, el Señor se valió de instrumentos para poder comunicar su mensaje a otros. El Señor no se varó por nada y habían personas que sin ser de su cultura, sin ser de su color, los amaban, los abrazaban y les expresaban ese cariño que Dios tenía por ellos. Cuando el Señor nos llevó allí a África nos decía esto, Ezequiel 47:12, y junto al río en la ribera a uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y sus hojas para medicina. Las misiones no es para un grupo selecto de personas, es para todo aquel que en su corazón anhele ser ese instrumento útil en las manos de Dios donde otros tal vez no quieren o no pueden ir. Así que los animo con todo mi corazón a que lo hagan, es una experiencia maravillosa. África se quedó en nuestros corazones, hay que volver a África. Así que estás totalmente invitado. Tú eres misionero porque eres llamado por el Señor y todos los que fuimos llamados por el Señor tenemos una misión sobre esta tierra. No temas, simplemente da el paso y haz lo que tienes que hacer.